A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Al Señor sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia que nos alcanza cada mañana y podemos alabarle, podemos bendecirle, podemos reconocer al Señor que Él es bueno, que su misericordia es para siempre y que podemos decir que el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro escudo, Él es nuestro estandarte. El Señor pelea por nosotros como poderoso gigante, dice su palabra. Amén. Así que si alguien vino en esta mañana necesitado, no espere nada del pastor. Usted tiene que esperar del Señor y por medio de la palabra de Dios, en esta mañana usted se va a nutrir. Usted y yo nos nutriremos por medio de la palabra del Señor y lo que el Espíritu del Señor tenga para nosotros. Amén. Porque yo no he venido a hablar de mí, he venido a hablar de la grandeza de Dios, de su palabra, de su misericordia, de su amor que nos llena, que nos capacita, que el Señor nos provee todo lo que necesitamos conforme a su riqueza en gloria. Pero no le alabamos por lo que el Señor nos da, le alabamos porque Él es Dios, porque Él es Dios, porque Él es la fuente de toda bendición. Si no fuera por el Señor, no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy si no fuera por Él? Le puedo asegurar que yo hoy no estaría aquí. Ya me hubiera ido para abajo, no para arriba, para abajo me hubiera ido. Pero gracias al Señor, porque Él tuvo misericordia de todos nosotros. Así que dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, Señor nuestro. Toma tu asiento, mi hermano. Toma tu asiento en el nombre de Jesús. Le doy la bienvenida a todos los que están en este lugar y a los que quizás escuchen este video para la gloria del Señor. Dios bendiga a mi hermano Wilmer, también que está filmando, a mi hermana Tania. Amén. Le damos gracias al Señor por los que trabajan en la obra del Señor, sabiendo que dentro de unos poquitos días también se harán nombramientos dentro de la casa del Señor, porque la casa del Señor tiene que crecer. Usted y yo tenemos que crecer en el Señor. Y la única forma en que nosotros podamos crecer es confiar en Dios, con humildad, con mansedumbre y crecer y madurar. Y la única forma en que nosotros podemos madurar es aceptando la voluntad de Dios en nuestros corazones y adquiriendo todos los días sabiduría de parte de Dios. Amén. Y esa palabra sabiduría la estuvimos hablando el día domingo. Hablando de sabiduría del Señor. Yo quiero que usted y yo leamos Proverbios capítulo 1. Del verso 1 en adelante. Todo el que se pueda poner en pie lo puede hacer libremente en este lugar. Proverbios capítulo 1, verso 2, en adelante. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, así sea, Señor. Y dice así la palabra del Señor, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Tomen sus asientos. Bendito sea el nombre del Señor.
Gracias le damos a Dios porque estando en el camino del Señor nada podemos hacer por voluntad propia. Todo lo que hagamos va en contra de nuestra propia naturaleza. Pero ahora, como la Biblia dice que somos nacidos de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Ahora nosotros no podemos pecar. Pastor, entonces, ¿cómo es eso que no podemos pecar? La Biblia dice que somos pecadores. Lo que podemos hacer nosotros es pecar, sí. Deliberadamente uno puede, sin querer, queriendo, como dijo uno, podemos pecar, claro. Porque aún el justo 7 veces caerá y 7 veces lo levantará el Señor. Porque no hay nadie perfecto. Mientras estemos en esta tierra, la palabra de Dios dice que Él va o está perfeccionando la obra que comenzó en mí y en usted. Por lo tanto, podemos nosotros caer delante de Dios. Pero una cosa es caer y otra cosa es practicar la caída. Hoy me caigo, mañana me vuelvo a caer y pasado me vuelvo a caer y eso se convierte en nosotros una práctica. Y la Biblia dice que nosotros no podemos practicar el pecado y la práctica se convierte en pecado. Yo puedo caer, sí, pero rápido voy y le pido perdón a Dios porque lo hice sin querer. Porque me agarró en una situación débil. Porque esto, por aquello. Puedo poner miles de excusas. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero yo voy a Dios y le pido perdón. Y recibo el perdón por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que fue quien dio su vida por nuestros pecados. Entonces, el Señor me perdona. Como yo perdono a los demás. Pero ya hablaremos del perdón en otro momento. Así es como Dios me perdona a mí. Así es como yo me vuelvo al Señor y el Señor me perdona. Ahora, estuvimos hablando la semana pasada que habían 2 clases de sabiduría. Está la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, terrenal, y la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría que nosotros adquirimos cuando vivimos conforme a la voluntad y a los preceptos del Señor. Entonces nosotros, al reaccionar como Dios me manda a reaccionar ante las inclemencias de los días, de los tiempos en que vivimos, yo comienzo a adquirir sabiduría, comienzo a conocer a Dios, cómo Él actúa. Él me está enviando a trabajar, Él me está enviando a que yo actúe. Porque la Biblia dice que somos enviados como ovejas entre medio de lobos. Lo importante es que yo no sea el lobo, sino que sea oveja. Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Por lo tanto, yo tengo que ser oveja. El mundo dice que nosotros somos ovejas porque nos llevan de acá para allá de las narices. Y es una religión que tiene a la persona sometida, obedeciendo. Eso es lo que dice la necedad del mundo. A mí nadie me obligó a estar en este lugar. Yo, por misericordia del Señor, lo sentí en mi corazón y actué conforme a lo que su palabra me decía. Y después de 30 y tantos años sirviendo al Señor, hoy puedo decirte que Él es grande. Hoy puedo decirte que el Señor es bueno. Hoy puedo decirte que Él es maravilloso. Que fuera del Señor lo único que hubiera encontrado es desolación, es engaño, mentiras, hipocresía. ¿Cuántas cosas podemos encontrar fuera del Señor? Una alegría vana que se va como arena entre las manos. Como un puñado de agua que yo tomo, así se va a ir esa alegría del mundo, que trae consecuencias severas a nuestra vida espiritual y a nuestro cuerpo físico. Porque todo tiene una consecuencia, ¿sabía usted? Todas las cosas espirituales tienen consecuencias en nuestra vida humana, en nuestra salud física. Todo se refleja ahí. Pero gloria al Señor,
porque el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor es bueno. Y eso es lo que este mundo tiene que conocer. Hay muchas personas que están enojadas con Dios y le echan la culpa a Dios. Cuando somos nosotros como seres humanos, egoístas, egocéntricos, vanidosos, y cuántas cosas más, cuántas cualidades más podemos poner. Pero gloria al Señor que Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 3, verso 13. La palabra del Señor dice, y hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y usted ha visto que hay muchas personas que se dan de sabios y de entendidos. Y se le ha dado hasta premio Nobel. ¿Y cuántos premios han recibido por sabios? Pero de esa sabiduría no habla el Señor, porque la sabiduría que es de Dios tiene principios y tiene bases morales, principios bíblicos que hacen la esencia de Dios en nosotros. Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, la pregunta es, ¿para qué yo quiero alcanzar sabiduría? Bueno, el mundo piensa que sabiduría es tener conocimiento, nada más. Pero no conocimiento de Dios, conocimiento de lo que es el mundo, de cuántas cosas podemos saber en este mundo. Y eso no es sabiduría, es solamente conocimiento. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando yo hablo de temor, hablo de reverencia, hablo de ser conocedor de la palabra de Dios, y no solamente conocedor, oidor de ellas, y no solamente oidor, sino también hacedor de la misma. Muchos nos quedamos en solamente oír y no obedecemos. Pero pastor, se me hace dificilísimo obedecer a Dios. ¿Por qué? Bueno, la palabra del Señor dice que Él nos ha provisto de espíritu. Su Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, nos va a capacitar para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Para que usted y yo obtengamos poder por medio del Espíritu Santo. Por eso lo importante de conocer a Cristo Jesús. Y como siempre digo, esto no es religión. Nosotros no necesitamos a otra persona. Al único que necesitamos en nuestros corazones es a Cristo Jesús. Cristo Jesús.
No hay otra persona en el mundo entero. No hay vivo, no hay muerto, no hay nadie en los cielos, no hay nadie debajo de la tierra, ni en toda la tierra, sino Jesús. El Cordero Inmolado, aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que fue crucificado exponiendo nuestros pecados en la cruz. Y riéndose a sí mismo también de todo el desprecio que estaban haciendo con él. Pero el Señor no lo tuvo en cuenta porque sabía el Señor por qué tenía que morir, por qué tenía que entregar su vida. Porque al Señor no lo mataron, Él se entregó a sí mismo, que es distinto. Por eso muchos dicen que el Señor fue un fracasado, porque al final terminó muriendo. No, si eso era, a eso Él vino, a morir. Él tenía que llegar a eso. Y eso es lo que a nosotros nos da miedo. Pueden tocar cualquier cosa de nuestra vida. Bueno, hasta ahí nomás. Pero nosotros tenemos miedo de lo que puede suceder, de lo que puede pasar, y no nos digan cuando se tocan nuestra propia vida. Hasta temblamos de lo que pueda suceder. Tenemos miedo. ¿Es malo eso? No, porque el miedo es natural. Es parte de la supervivencia del hombre. Pero ya hablaremos en otro momento, igual que el perdón, hablaremos del miedo. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero cuando el apóstol Santiago dice esto, miren lo que dice el verso 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que yo cuando pido sabiduría, me estoy adelantando a los hechos, porque han de venir situaciones a mi vida. Por eso cuando hablamos de Dios, no hablamos de religión, sino que hablamos de cómo yo voy a reaccionar con Dios en mi corazón ante las inclemencias de los tiempos en los que vivimos, de los problemas a los que nos enfrentamos. Y no solamente nosotros, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Tendremos que tomar decisiones y esas decisiones van a traer consecuencias, buenas o malas, porque todo lo que el hombre sembrare, esto va a cosechar. Pero gloria a Dios, porque tenemos a este Dios grande y todopoderoso, que es Dios de oportunidad. Usted y yo no podemos equivocar, claro. ¿Quién vino al Señor sin haberse equivocado? Todos nos hemos equivocado, todos nos hemos desviado, dice la palabra de Dios. Pero gloria al Señor, porque Él me acepta. Él me aceptó tal como yo estaba. Porque Él tiene pensamientos de bien para usted y para mí. El Señor tiene pensamientos de bien para su casa, para sus seres amados, para sus hijos, para su familia. El Señor tiene pensamientos de bien. Y a su nombre. Entonces nosotros le pedimos al Señor sabiduría. ¿Por qué? Porque es necesario que yo sepa cómo comportarme, cómo reaccionar, cómo tomar decisiones que sean correctas. Porque al fin y al cabo lo que Dios quiere es que yo no sufra. El Señor lo que quiere es que yo no padezca. Y Él sabe que si yo tomo una mala decisión, eso a la larga o a la corta me traerá consecuencias. Y a su nombre. Eso es como el que se larga
15º piso para suicidarse. Y va por el 10º y dice, va, no me pasa nada. Va para el 8º y dice, ve, no pasa nada. Va por el 5º y dice, bueno, no me pasó nada. Pero va a llegar al suelo. Y así muchas veces pensamos, como no pasó nada, le seguimos dando, total, no pasa nada. Y otros dicen, bueno, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿para qué hacer sacrificio? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué ponerme en propósito con Dios? ¿Para qué? Si Cristo ya pagó por mí. Eso es lo que se habla hoy. Pero la palabra del Señor me dice en el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Está hablando de un hombre, de una mujer, porque mire que la oración tiene trabas, hay estorbos para la oración, y eso hablaremos otro día. Hay muchas trabas para los que oramos al Señor. Por eso una persona que no ha creído en el Señor no puede orar. ¿A quién le está pidiendo? Si no crees a quien le está pidiendo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Santiago, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se da cuenta que usted y yo tenemos que caminar conforme a lo que el Señor me está ordenando? Y esto no es religión, esto no es hacerse el santurrón, esto es obedecer a Dios, sí o sí. Porque si yo no obedezco, me puedo saber la Biblia de tapa a tapa, que Dios no me va a contestar. Tengo que obedecerle al Señor. Pues entonces cuando yo me incline, su oído se va a inclinar a mi oración. Y ahora lo vamos a ver. Porque la Biblia dice que el Señor escucha al humilde. No le dice la palabra del Señor que el Señor al humilde lo pone en alto. ¿Y quién es el humilde sino aquel que se doblega a hacer la voluntad de Dios? Porque hay que doblegar, hay que doblegar a este hombre viejo a este Hulk que quiere salir de vez en cuando. Hay que doblegarlo. Y el único que lo puede hacer es Dios. No puede haber otro. Y doblegar significa aceptar la palabra de Dios con mansedumbre. Hay personas que divagan en historias, en fábulas, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado con las fábulas de viejas, dijo, ¿no? Con cuentos chinos. Pero cuando el Señor aprieta, ve cómo viene corriendo al Señor, suplicando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que ser humildes. Humildes para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y ponerlo por obra. Cuesta. Como seres humanos, claro que cuesta. Cuando dejamos que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros. Por eso la importancia, mi hermano, la importancia de que el Espíritu del Señor se manifieste en nosotros. Eso nos va a llevar a nosotros a ser obedientes y a tener victoria en todo lo que emprendamos. Entonces ya no seremos hombres de doble ánimo. Dice la palabra del Señor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que duda es una persona que tiene inseguridad en su vida. Es una persona insegura. Hoy te dice sí, mañana te dice no sé. No, es que te hablé porque estaba emocionado. Por eso la emoción en la iglesia no sirve. Un hijo de Dios no puede vivir de emociones. Y nosotros muchas veces vivimos de emociones. Nos emocionábamos en las alabanzas y listo. Y después salíamos a la calle y hacíamos lo que queríamos. Hacíamos cualquier cosa. No dando honor a Dios. No dándole alabanza al Señor. No dándole adoración a Dios, porque adoración significa obedecer a lo que Él me está ordenando. Y eso es lo que el Señor le dijo a Abraham. Abraham, cuando Dios le mandó a Abraham que diera a su hijo, a su único hijo, que lo diera en sacrificio, ¿qué dijo a Abraham? Dijo a su siervo, iremos con el niño, adoraremos y volveremos. Él estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Y eso significa adorar. Adorar no es solamente cantar alabanzas de adoración. Adorar es obedecer. Una persona que duda es una persona que tiene inseguridad. No está firme. Por eso hoy lo que pasa con los jóvenes, entran dudas de muchas clases, de muchas índoles. Pero un joven que se afirma en el Señor, un joven que conoce a Dios y sabe que Dios está con él, téngalo por seguro que hay firmeza en eso. Porque las palabras de Jesús fueron: yo no estoy solo, dijo el Señor. Yo no estoy solo porque hago todo lo que a Él le agrada. O sea que Él estaba firme. Y hacer lo que a Dios le agrada trae firmeza a nuestra vida. No solamente a nuestra vida secular, trae firmeza a nuestro ministerio. El ministerio que Dios tiene para con nosotros. Entonces, una persona que tiene inseguridad es inconstante. Una persona que tiene la autoestima baja. Alabado sea el nombre del Señor. Por las cosas que me han sucedido en la vida, he sido siempre despreciado, he sido menospreciado. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, Él es el que nos levanta. Por eso la Biblia dice que el Señor es el que tiene un trato con el humilde y lo exalta. Por eso la Biblia dice que Él escogió la escoria del mundo, lo menospreciado, lo que no era, para avergonzar lo que es. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Una persona que duda cuando le pide a Dios es una persona que no tiene, está insatisfecho en todas las formas. No está completo. Por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros estamos completos para la gloria de su nombre. Una persona que duda nunca alcanza lo que quiere. Pero no es porque algunos tengan privilegios y otros no. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabía eso usted? Dios no hace acepción de personas. Él tiene su mirada puesta en los caminos de los hombres para darle a cada uno conforme su obra. El Señor paga. ¿Lo sabía usted? El Señor paga y paga bien. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero Señor, ¿cómo me puede decir que no he pedido si yo me la paso todos los días pidiendo? Porque puede haber personas así. Todo el día estoy pidiendo, Señor, y nunca tengo lo que te estoy pidiendo. ¿Qué pasa? Bueno, la palabra del Señor tiene su respuesta. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y a su nombre. Mira, si hay algo que he aprendido es que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Nuestros pensamientos los conoce el Señor. Aún las intenciones de nuestros pensamientos, el Señor ya lo conoce, ya conoce el final. Y nosotros pensamos que lo vamos a engañar a Él. Podemos engañar a la iglesia entera, podemos engañar al pastor, a los líderes, podemos engañar a quien sea, pero a Dios, Él no puede ser burlado, dice el Señor. Su palabra dice que Él no puede ser burlado. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí viene la reprensión de Jesús. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Y eso cuesta entenderlo. Por eso, la semana pasada hablábamos que aquel que no se ha enterado de que fue apartado por Dios, por eso se le llama santo, porque fue apartado para Dios y por Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo le podamos servir al Creador, porque no todo el mundo ha sido llamado. No quiero que se confunda. El Señor llama a la humanidad completa, pero no todos van a obedecer a ese llamado. A eso me refiero. ¿Se da cuenta? Hay un llamamiento para la humanidad completa, pero no todos obedecen a ese llamado. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que están los llamados, los escogidos de Dios. Y el escogido de Dios oye la voz del Señor cuando está perdido y vuelve al redil. Y vuelve a casa. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿por qué nosotros no recibimos? Porque hay guerras, hay pleitos, codicias, envidias. Por lo tanto, estamos siendo amigos del mundo. Y el que se hace o se constituye amigo del mundo, se constituye también enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabe que el Espíritu del Señor, en el momento en que nosotros nos entregamos a Dios, que Jesucristo comienza a nacer en mí y el Espíritu Santo provoca todas esas cosas, porque cada uno hace su trabajo, Cristo está creciendo en mí, pero es el Espíritu del Señor el que me da poder para yo poder hacer todo lo que Él me mande y obedecerle. Porque esa es la satisfacción del corazón de Dios. ¿Quién conoce el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en Él? ¿Quién puede revelarme a mí los misterios
¿quién puede revelarme a mí el corazón de Dios si no es por medio de Cristo Jesús? Porque la Biblia dice que el que conoce al Padre es el Hijo. ¿Y quién conoce al Hijo sino el Padre? Y el Hijo tiene la potestad de dar a conocer los misterios, de revelar los misterios a quien Él quiera. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligeos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y muchos nos quedamos ahí. Hacemos oración, quizás, bueno, un propósito de ayuno, y pensamos que ya se terminó el problema. No. Hay que seguir dándole. Hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir perseverando en oración, porque el enemigo va a volver. La Biblia dice que cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que Satanás se tuvo que ir, no pudo con él. Pero por ese momento se fue. Después lo siguió tentando muchas veces. Y así somos nosotros. Somos tentados todos los días, de distintas formas, de distintas maneras. Con tal de hacernos caer, el enemigo va a poner cosas que aún a nosotros no nos van a hacer daño, nos van a gustar. Porque muchas veces cuando hablamos de que Satanás nos va a tentar o nos va a hacer pensamos que Satanás nos va a hacer daño. No. Es que muchas veces va a hacer cosas que a nosotros nos agradan, nos gustan, nos traemos del mundo. Y Él estaba dominándonos a nosotros cuando estábamos allá atrás. Él conoce mis debilidades. Él conoce lo que a mí me satisfacía en aquel lugar. Por lo tanto, yo tengo que correr al Señor. Tengo que buscarle. Porque de otra manera no hay victoria. Y a su nombre. Proverbios 14. Proverbios verso 14. Capítulo 14, perdón. Verso 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Sabe lo que es un escarnecedor? Aquel que critica a sus hermanos. La Biblia lo llama y le dice perro. Que vuelve al vómito. Por eso dice, no os mordáis unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Por qué? Porque aquel que es escarnecedor, dice la palabra del Señor, seis cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma. ¿Sabe cuál es la séptima? Aquel que levanta calumnia entre hermanos. Ese es un escarnecedor. Por lo tanto, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que no ha seguido consejo ni de malo, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Porque cuando tú le vas a sacar el cuero a otra persona, hasta te acomodas cuando no conoces al Señor. Hablas de este, de aquel, de acá, de allá.
Y después le clamamos a Dios y queremos que Él nos responda. No vamos a alcanzar sabiduría. Busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. El que tiene entendimiento, el que es entendido para con el Señor. Verso 30 del mismo capítulo, verso 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Alguien puede decir, yo no soy envidioso. Pero ¿sabes cuándo nos damos cuenta de que somos envidiosos? Porque hay un dicho que dice, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. ¿La sabía esa usted? Es rey porque tiene un ojo. Pero si llega otro tuerto, y no hablemos si llega uno con 2 ojos. Yo no tengo envidia hasta que se me pone uno al lado. Porque la envidia se despierta cuando yo no sé tener un concepto de mí mismo. No estoy con los pies en la tierra y sabiendo quién soy. Usted y yo somos hijos de Dios. Ahora, cuando yo tengo envidia por una persona, cuando tengo más alto concepto del que debo tener, porque la Biblia me dice a mí que yo no tenga más alto concepto del que debo tener. Usted y yo tenemos que tener un concepto de nosotros mismos, como hijos de Dios, hasta dónde yo puedo alcanzar. Y cuando viene alguien y se me pone al lado, y quizás es un poco más que yo, y quizás me pasa por encima, entonces ahí, si usted o yo siento una cosita pequeña en el corazón, usted y yo diremos, soy envidioso y no lo sabía. Sí, es así. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios hace cosas para que todo lo que está escondido fluya y nosotros podamos conocerlo y declararlo y sacarlo y renunciar a ello. Eso es liberación. Por eso Dios me hace pasar por distintas circunstancias en la vida, por distintas pruebas. Por eso la Biblia dice, gozaos y alegraos cuando os halláis en diversas pruebas, porque eso es bendición de Dios para mí. Y a su nombre, porque Dios está probando mi corazón cada minuto, cada instante. Dios está probando mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces leíamos hace unos momentos, pedís y pedís mal, matáis y ardéis de envidia porque no tenéis lo que esperáis. Por lo tanto, solamente Dios conoce nuestros corazones. ¿Quién otro? Dios. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? El Señor. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice. Yo, Jehová. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, la importancia de perseverar y alcanzar la gracia de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 1. Y ya estamos terminando. Hebreos capítulo 4, verso 1.
Acerquémonos confiadamente. Es lo que quiero leer. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una persona humilde de corazón, ¿sabe lo que hace? Se acerca a Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque sabe y reconoce su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual. No tiene de dónde aferrarse. Entonces se vuelca a Dios de todo su corazón. ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué hace la soberbia? Busco a Dios, pero yo me agarro de esto. Me aferro a esto. Busco a Dios, pero me aferro a aquello. Y pienso que soy sabio. Y pienso que mi fuerza, mi juventud, mi dinero, mi trabajo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no estoy siendo humilde para con Dios. El que se considera humilde para con Dios se vuelca a los brazos del Señor. No hay nada que lo pueda atar. Y el humilde es humilde en el Señor, aún en la intimidad. Cuando nadie nos ve. Porque nosotros podemos fingir ser humildes delante de las personas, delante de la gente. La gente puede decir, qué humilde esta persona. Hasta con ponchito andan en la Argentina. Pero Dios mío, cuando lo escuchamos hablar, ¿se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que, cuando nos acercamos confiadamente al Señor, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando hablamos confiadamente, leemos Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a acercar al trono de la gracia? ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Qué significa trono? Trono significa autoridad y poder. Gracia, podemos hablar de simpatía del Señor hacia sus hijos, sus criaturas, comprensión, misericordia. Y eso se traduce en perdón de pecados por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, mis hermanos, la importancia de tener sabiduría de Dios en un hijo de Dios tiene que reflejarse. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 22, verso 3, el sabio o el avisado ve el peligro y se aparta o se esconde. Proverbios 14, capítulo 14, verso 1 al 2, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de humildad, la humildad me hará conocer a mi sabiduría. La humildad me hará conocer sabiduría. Proverbios 15, verso 31. El oído que escucha las
amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Entre qué? Las amonestaciones de qué? De la vida. Entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cuando escuchamos palabras de Dios o cuando alguien nos viene a hablar del Señor, a quien nos poníamos malos. ¡Guau! Cuando alguien venía a hablarme del Señor, cuando estaba en el otro camino, me ponía bravo, contestador. Claro, porque no nos gusta que nos disciplinen, nos corrijan. ¿Qué me va a venir a hablar a mí de vida si yo me conozco la vida de punta a punta? ¿Qué me va a decir a mí? Pero la palabra del Señor nos enseña el oído que escucha las amonestaciones de la vida. No dice del Señor, dice de la vida. Y eso es lo que va a traer a nosotros sensatez. El insensato sigue actuando sin pensar, pero el que adquiere sensatez, el que adquiere prudencia, el que adquiere sabiduría, no va a tropezar dos veces con el mismo problema, sino que ha tenido en cuenta lo que sucedió. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Bendito sea su nombre para siempre. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, que la sabiduría me hace reconocer a Dios, su majestad, su poderío. Te conoce al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Aquel que dijo: yo le doy la vida a quien quiero y a quien quiero se la quito. Esas fueron sus palabras. Pero Dios no trató con él así brutalmente, sino que fue enviado Daniel, el profeta Daniel, a avisarle lo que él mismo se había soñado y buscaba un significado de ese sueño. Daniel, el profeta, le dio el significado del sueño, pero este hombre al año dice que se lo olvidó, porque al año, dice, él habló estas palabras diciendo: todo lo que he creado con mis manos, todo lo que he hecho. Y ahí empieza a decir insensatez, empieza a hablar su boca. A quien quiero yo le doy la vida y a quien quiero se la quito. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel 4. Daniel capítulo 4. Verso 34, se lo leo. Miren lo que llegó a decir este hombre. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Alcé mis ojos al cielo. ¿Sabe lo que significa eso? Reconoció, tuvo que humillarse, reconoció quién es el que da la vida y quién la quita. No es Nabucodonosor. Habrá dicho: no soy yo. Alcé mis ojos al cielo. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos humillamos y alzamos nuestros ojos al cielo? ¿Qué pasa cuando yo reconozco, cuando alguien me da un consejo y yo digo: tiene razón? El necio sabe lo que dice: ¿qué me va a enseñar este a mí? Pero el humilde escucha el consejo y lo pone en práctica. Y reconoce que no es el consejo, sino la decisión que yo tomo para con Dios. Ni siquiera para el hombre o la mujer que me dio un consejo. Lo hago para con Dios. Me acerco al trono de la gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Entonces el rey Nabucodonosor, que un hombre, dice que era un hombre bravísimo, según la historia: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta.
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, es eterno, no tiene fin, no tiene comienzo ni fin. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Ese es Dios, hermano. Cuando nosotros pensamos que todo lo hemos hecho mal, y claro, muchas veces decimos, lo hice mal, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Lo hice mal. Pero ahí está Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor, reconocemos quién es el que me bendice. No son mis fuerzas, no son mis manos. No es la inteligencia o la sabiduría que yo pueda tener. Es Dios. Entonces esta persona alcanzó a reconocer de quién es el poder y la gloria. Entonces dice que le fueron devueltos mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y a su nombre. Tenga el Señor misericordia de nosotros. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Lo que pasa es que como seres humanos no entendemos, pero gloria a Dios por su precioso Espíritu Santo. Gloria al Señor porque Cristo ahora vive en nosotros. Ya no está allí donde nosotros pensábamos. Ya no está clavado en una cruz. El Señor no está muerto. El Señor está vivo. El Señor está para bendecirnos. Él desea bendecirnos. Él desea vernos prosperado. El Señor desea que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre, no con tristeza, no con amargura de corazón. Él quiere que le alabemos porque Él es Dios y porque nosotros somos sus hijos. Y a su nombre. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe lo que es eso? Son palabras de sabiduría. Esas son palabras de hombres o de un hombre que reconoció de quién es el poder. Que reconoció que nosotros en esta tierra somos como la flor del campo. Porque así es la vida del hombre. No hemos alcanzado a conocer a Dios y muchas veces nos sentimos maravillados por sus obras. Por lo tanto, obtener sabiduría de Dios es conocer el corazón de Dios. Es conocer los verdaderos valores de la vida que nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos perversos que hay en los corazones. Por eso la importancia, mi querido hermano y hermana, no solamente de obtener sabiduría, sino de conocer a Cristo Jesús. De conocer a Cristo Jesús. Termino con Mateo capítulo 11. Verso 25. Mateo capítulo 11. Verso 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Y yo creo que no hay humildad mayor que la que estaba mostrando Jesús en esta tierra. Mire la oración: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y termina el Señor diciendo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos quieren llegar a esa plenitud? Yo creo que todos los que estamos en este lugar, todos los que están escuchando o los que escuchen, la sabiduría no es de este mundo. La verdadera sabiduría viene de Dios. Tú quieres ser una persona feliz. Y feliz no significa que te agrade. Porque las cosas de Dios muchas veces no te van a agradar. Porque va en contra de tu naturaleza. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? No es que tú estés un tiempo en la tierra con Él, ni vivas los años que vas a vivir en la tierra con Él. Dios va más allá. Él nos está buscando todos los días. Él está deseando que nosotros estemos con Él todos los días, porque la única forma en que nosotros podamos vivir una eternidad con Él es que nosotros les demos nuestros poquitos días que estemos en esta tierra al Señor. Y vamos a estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Voy pues a preparar morada para vosotros, dijo el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor.